¿Sabías que la vida de los 12 apóstoles de Jesús no solo estuvo marcada por la gloria y la cercanía con el Maestro? A medida que se adentraban en el mundo para difundir el Evangelio, cada uno de ellos enfrentó una tragedia desgarradora. Desde crueles persecuciones hasta martirios espeluznantes, sus muertes son un testimonio impactante de su inquebrantable fe. Hoy te llevaremos a un viaje fascinante, explorando los destinos finales de estos hombres valientes y cómo su legado resuena hasta nuestros días. Los 12 apóstoles eran hombres comunes con orígenes humildes, pescadores, artesanos y campesinos. Sin embargo, dejaron todo atrás para seguir a Jesús, transformándose en sus más cercanos seguidores. Testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, se convirtieron en los pilares de la Iglesia primitiva. Pero, a pesar de sus sacrificios, su camino no estuvo exento de peligros. Durante su misión, enfrentaron desafíos inmensos. No solo propagaron el mensaje del amor y la redención, sino que también desafiaron a las autoridades religiosas y políticas del tiempo que no toleraban sus enseñanzas. Las persecuciones en su contra se intensificaron, resultando en finales trágicos que marcaron cada uno de sus destinos. Juan, el apóstol amado, fue desterrado a la isla de Patmos, donde pasó sus últimos años escribiendo visiones apocalípticas, mientras que su hermano Santiago fue uno de los primeros mártires, decapitado por orden del rey Herodes Agripa. Pedro, el líder audaz de los apóstoles, fue crucificado cabeza abajo por el rey Nerón, convencido de que no era digno de morir como su maestro. Judas Tadeo y Simón el Celote encontraron su final enfrentando la brutalidad del emperador romano, cada uno de ellos dando su vida por su fe. Mateo, un recaudador de impuestos convertido en evangelista, murió a causa de una espada en tierras lejanas. Mientras tanto, Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X, símbolo de su sacrificio. La traición de Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús, culminó en su propio suicidio, marcado por remordimiento y desesperación. Y aunque Bartolomé se destacó por su fe inquebrantable, su vida se apagó violentamente, desollado y asesinado por su valentía al predicar. Cada una de estas muertes nos habla de la fidelidad de los apóstoles, pero también pone de manifiesto la intensa crueldad que la humanidad puede infligir. A lo largo de este episodio, examinaremos las historias detrás de cada una de estas tragedias, desenterrando relatos de fe, perseverancia y el costo de seguir a Cristo hasta el final. Así que acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de cada muerte de estos hombres valientes, explorando no solo el sacrificio que hicieron, sino también el poderoso legado que dejaron atrás. La historia de los 12 apóstoles no es solo una lectura del pasado, es un recordatorio para nosotros hoy de lo que significa realmente la fe en medio de la adversidad. Cada apóstol ofreció su propia vida en un testimonio de lealtad al Maestro, y su trágico fin se convirtió en un eco resonante de la misión que Jesús les había encomendado. Nadie esperaba que seguir a Jesús llevara a tales extremos, pero ellos eligieron la verdad y el amor sobre la comodidad y la seguridad. A medida que cerraremos este capítulo sobre los 12 apóstoles, recordemos que su sacrificio no fue en vano. Cada vida, cada muerte, fue un paso hacia la expansión del reino de Dios. En los siguientes capítulos, profundizaremos en la historia de cada uno, reconoceremos sus legados y aprenderemos de su firme fe en tiempos de tribulación. Ellos nos recuerdan que, aunque el camino es difícil, el amor y la verdad siempre prevalecerán. Juan, el apóstol amado,
es una de las figuras más enigmáticas y queridas de la narrativa bíblica. Hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, Juan se distinguió no solo por su relación cercana con Jesús, sino también por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento. A menudo se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba, lo que da cuenta de su vitalidad en las enseñanzas y sucesos clave de la vida de Cristo. Desde su llamado como pescador en las aguas del mar de Galilea, hasta convertirse en uno de los pilares de la Iglesia primitiva, la vida de Juan estuvo marcada por una conexión única con su Maestro. Estuvo presente en momentos cruciales, como la Transfiguración y la Última Cena, donde se reclinó cerca de Jesús. Esta cercanía no solo le otorgó un lugar privilegiado, sino que también le proporcionó una perspectiva profunda sobre las enseñanzas y eventos más significativos. Tras la resurrección de Jesús, Juan asumió un papel crucial en la comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y se convirtió en un enlace vital entre los apóstoles y los nuevos creyentes. Sin embargo, su lealtad a la fe tendría un precio alto, ya que pronto se enfrentaría a la persecución. La historia de Juan no es solo un relato de amor y cercanía. Está también llena de desafíos y sufrimiento. Uno de los momentos más oscuros de su vida ocurrió bajo el emperador Domiciano, quien, al ver cómo el cristianismo se expandía, buscó eliminar la influencia de los apóstoles. Juan fue arrestado, torturado, y se le arrojó a un caldero de aceite hirviendo como un intento de ejecución. Pero, sorprendentemente, Dios preservó su vida de este cruel destino. Este milagro solo atrajo más la atención del emperador, quien, frustrado ante la resistencia del apóstol, decidió desterrarlo a la isla de Patmos. Allí, Juan experimentaría visiones apocalípticas que se convertirían en el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. En medio de su aislamiento y persecución, Juan continuó siendo un testigo fiel de la revelación divina. A pesar de las adversidades, Juan nunca flaqueó en su misión. Al haber sido recogido en un mundo hostil hacia su fe, su historia se convirtió en un símbolo de perseverancia y amor incondicional. Las visiones que recibió en Patmos no solo fueron un mensaje de esperanza para los creyentes, sino que también reflejan su cercanía espiritual con Cristo. Tradicionalmente se dice que Juan falleció de causas naturales en Éfeso alrededor del año 100 d.C., una notable excepción entre los apóstoles, cuya mayoría murió como mártires. A lo largo de los años, su tumba fue objeto de veneración. Muchos creían que en ella reposaba la esperanza de la recogida y la vida eterna, lo que hizo que su legado fuera aún más significativo. Al reflexionar sobre la vida de Juan, es importante recordar que su historia no solo se limita a su muerte, sino también a su incansable amor y dedicación hacia el mensaje del Evangelio. Juan enfatizaba el amor de Dios hacia la humanidad, un mensaje que resuena en sus escritos y sigue inspirando a millones de creyentes en la actualidad. Juan, con su legado iluminado por la fe y las revelaciones, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor siempre prevalece. Su vida es un llamado a vivir con autenticidad y cercanía a la verdad de Cristo, y su ejemplo sigue siendo un modelo a seguir para quienes buscan más que simplemente el conocimiento, sino una relación verdadera con Dios. En el próximo capítulo, exploraremos la historia de Santiago, hermano de Juan, y su trágico desenlace como uno de los primeros mártires del cristianismo. Su sacrificio y dedicación al mensaje de Jesús fueron un componente clave en el establecimiento temprano de la Iglesia. Acompáñanos mientras desentrañamos la historia de Santiago y el impacto que dejó en la comunidad cristiana.
¿Te has preguntado alguna vez qué precio pagaron los apóstoles por su fe? La historia de Santiago, hermano de Juan, es un relato conmovedor y trágico que nos recuerda cuán alto puede ser el costo de seguir a Cristo. Santiago no solo fue un testigo cercano de las enseñanzas de Jesús, sino que también se convirtió en un líder fundamental de la Iglesia primitiva. Sin embargo, su destino se selló con sangre por su valentía y devoción. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue un miembro del grupo íntimo de apóstoles que acompañó a Jesús en los momentos más significativos de su ministerio. Estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la agonía de Getsemaní. Su cercanía con el Maestro lo llevó a un lugar de prominencia entre los apóstoles. Sin embargo, su vida sería marcada no solo por su dedicación, sino también por el dolor de la traición de aquellos que no aceptaban el mensaje del Evangelio. Después de la resurrección, Santiago se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana de Jerusalén. Su fe y liderazgo fueron esenciales para guiar a los nuevos creyentes en un mundo cada vez más hostil. Pero a medida que el cristianismo crecía, también lo hacía el resentimiento hacia los seguidores de Jesús. En un intento de sofocar este nuevo movimiento, el rey Herodes Agripa I comenzó a hacer blanco en los líderes cristianos, buscando satisfacer a las autoridades judías. La creciente persecución culminó en el trágico destino de Santiago. En Hechos 12:1-2 se narra que Herodes, el rey, comenzó a perseguir a algunos de la iglesia y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La ejecución de Santiago no fue solo un golpe a la comunidad cristiana, sino un momento definitorio para los apóstoles, que enfrentaban no solo el desafío de esparcir el Evangelio, sino también el costo personal de hacerlo. A lo largo de los siglos, las tradiciones han aportado detalles sobre su martirio. Se dice que fue decapitado, lo que representa no solo un acto de crueldad, sino también un testimonio de su lealtad inquebrantable a Cristo. Santiago eligió permanecer firme en su fe, incluso ante la muerte, y su sacrificio se convirtió en una poderosa declaración en una era de opresión. La noticia del martirio de Santiago resonó profundamente en la comunidad de creyentes, provocando una mezcla de duelo y determinación. La pérdida de uno de sus más cercanos representantes reforzó la idea de la seriedad y el costo de la misión cristiana. Sin embargo, también se convirtieron en motivación para muchos otros a seguir evangelizando a pesar de los peligros. A través de su vida y muerte, Santiago nos deja un legado impresionante. Sus enseñanzas, así como su sacrificio, son recordatorios constantes de que seguir a Jesús puede requerir valentía y sacrificio. A lo largo de su breve vida, Santiago se convierte en símbolo de la fe y la fidelidad, recordándonos que el Evangelio es un mensaje transformador que merece ser proclamado, sin importar las consecuencias. La historia de Santiago, el hermano de Juan, nos invita a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe. Su valiente muerte subraya la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición. En el próximo capítulo, exploraremos la vida de Pedro, el líder audaz de los apóstoles, cuyo viaje estuvo marcado por momentos de luz y sombra. Acompáñanos para conocer las tribulaciones que enfrentó y el impresionante legado que dejó como uno de los testigos más cercanos de Jesús. Si te ha impresionado esta historia y deseas saber más sobre los apóstoles y sus sacrificios, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es crucial para que continuemos compartiendo estas inspiradoras historias de fe y dedicación. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¿Alguna vez imaginaste lo que significa ser el líder ante el desafío de perder a tu maestro? La historia de Pedro,
el pescador que se convirtió en el pilar de la comunidad cristiana, es un relato de luz y sombra, de fe y duda. Desde su llamado por Jesús hasta su trágico final, la vida de Pedro es una poderosa representación del viaje de un hombre que lucha con su humanidad mientras busca seguir a Cristo. Pedro, originario de Betsaida, fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Su carácter impulsivo lo llevó a ser un seguidor apasionado, siempre listo para defender a su maestro. Estuvo presente en los milagros, caminó sobre las aguas y proclamó la identidad de Jesús como el Mesías. Sin embargo, su viaje no estuvo exento de tropiezos. La noche de la traición, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces, un acto que lo marcó profundamente. Pero Jesús, en su infinita misericordia, lo restauró después de la resurrección, otorgándole un papel crucial en la Iglesia que emergía. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en líder de los apóstoles y sus enseñanzas fueron fundamentales para el crecimiento de la comunidad cristiana en Jerusalén. Sin embargo, con el crecimiento de la fe, también llegó el aumento de la oposición. Las autoridades judías y romanas empezaron a perseguir a los seguidores de Jesús con ferocidad, y Pedro no fue la excepción. La persecución de la Iglesia culminó en un momento oscuro bajo el emperador Nerón, quien buscaba culpar a los cristianos por el gran incendio que asoló Roma en el año 64 d.C. En medio de esta atmósfera de terror y violencia, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Las tradiciones afirman que, en su agonía, pidió ser crucificado cabeza abajo, afirmando que no era digno de morir como su Salvador. Este acto de humildad subraya la transformación de Pedro, quien pasó de ser un pescador temeroso a un líder valiente, dispuesto a sacrificarlo todo por su fe. La crucifixión de Pedro no solo fue un trágico final, sino también un testimonio poderoso de la fidelidad de un hombre que había encontrado su propósito en Cristo. Su muerte resonó con profundidad entre los creyentes, quienes vieron en ella un ejemplo de amor inquebrantable hacia Jesús, su maestro y amigo. Pedro dejó un legado imborrable y sus epístolas siguen guiando a los cristianos en la actualidad. En cada palabra que escribió, compartió no solo enseñanzas, sino su propia experiencia de fe, luchas y restauración. Sus cartas nos recuerdan que también nosotros podemos ser restaurados, sin importar nuestras caídas. La historia de Pedro es un testimonio del valor de vivir con propósito y de enfrentar los desafíos con un corazón firme. A pesar de las persecuciones, su fe fue el faro que guió a muchos hacia la verdad. Mientras su vida terminó trágicamente, su ejemplo perdura como un poderoso recordatorio de que seguir a Cristo puede llevar a sacrificios, pero siempre traerá también recompensas eternas. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la vida de otro pilar de la fe, Andrés, el hermano de Pedro. Veremos cómo su historia, aunque menos prominente, está llena de valentía y sacrificio que contribuyeron al crecimiento del cristianismo. Si te ha impactado la historia de Santiago, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas narrativas conmovedoras sobre los apóstoles y su legado. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo estas lecciones de fe y perseverancia que siguen inspirando a las generaciones. Acompáñanos en este viaje hacia el legado de Andrés. ¿Te has preguntado qué significa verdaderamente ser el primer llamado a seguir a Jesús? La historia de Andrés, el hermano de Pedro, es un relato de humildad, valentía y un sacrificio silencioso que a menudo pasa desapercibido. Como uno de los primeros discípulos, Andrés tuvo la tarea inigualable de introducir a otros al Mesías,
y su legado es un recordatorio poderoso de que cada contribución, por pequeña que sea, es vital en el avance del reino de Dios. Andrés era originario de Betsaida, el mismo pueblo que Pedro, y al igual que su hermano, era pescador de oficio. Su vida dio un giro radical el día en que escuchó la voz de Jesús, llamándolo a seguirlo. Según el Evangelio de Juan 1:40-42, Andrés estuvo presente cuando Juan el Bautista proclamó que Jesús era el Cordero de Dios. Movido por esta revelación, Andrés encontró a su hermano Simón y lo llevó a conocer a Jesús, encontrando en él algo extraordinario. Este acto de presentar a su hermano al Mesías no solo revela el carácter generoso de Andrés, sino que también establece el tono de su vida. A lo largo de los evangelios vemos a Andrés actuando como un facilitador, siempre dispuesto a señalar a otros hacia Cristo y a ser un puente entre Jesús y aquellos que necesitaban encontrarlo. Pero su vida de servicio también lo llevó a enfrentar momentos de gran dificultad. Tras la resurrección de Jesús, la comunidad cristiana comenzó a crecer rápidamente, y Andrés se lanzó de lleno a la misión de evangelizar. Su fervor por el Evangelio lo llevó a regiones lejanas, incluyendo Grecia y Escocia, donde predicó con valentía a pesar de la oposición. Se convirtió en un apóstol misionero, llevando el mensaje de Cristo a tierras donde la fe aún estaba en su infancia. El destino de Andrés, sin embargo, es tan trágico como heroico. La tradición cuenta que fue arrestado y condenado a muerte por su fe. Se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, una forma de ejecución que se convirtió en su símbolo. Este gesto de aceptación de su destino revela la profundidad de su compromiso con la misión de Jesús. Se cree que ante su crucifixión, Andrés no solo mostró valentía, sino que pidió ser crucificado de esta manera, alegando que no era digno de morir de la misma forma que su maestro. La última mirada de Andrés a su crucifixión fue una de fe y perseverancia, un poderoso testimonio de su amor inquebrantable por Cristo. Su sacrificio no fue en vano, ya que su vida y muerte inspiraron a otros a seguir el camino de Jesús, convirtiéndose en un faro de esperanza y dedicación para la comunidad cristiana. Andrés, el primer llamado, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la edificación del reino. Su humildad y disposición para servir no solo impactaron la vida de su hermano Pedro, sino que también tocaron muchas más personas en su camino hacia la fe. En el próximo capítulo, exploraremos la vida de Felipe, otro apóstol que jugó un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su historia está llena de milagros y testimonios que transformaron vidas. Prepárate para descubrir cómo Felipe, aunque a menudo pasado por alto, fue un instrumento poderoso en la expansión de la iglesia primitiva. Si la historia de Andrés te ha inspirado, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que puedas continuar explorando el legado de los apóstoles y sus valiosos sacrificios. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te imaginas estar en la encrucijada de la fe y de la duda, eligiendo el camino del sacrificio por amor a Cristo? La vida de Felipe, uno de los apóstoles menos mencionados pero no menos significativos, es un ejemplo inspirador de cómo la fe activa puede transformar corazones y comunidades. A lo largo de su viaje, Felipe demostró un compromiso ferviente por difundir el mensaje del Evangelio, incluso en las circunstancias más desafiantes. Felipe, a menudo conocido como Felipe el Evangelista, fue llamado por Jesús en la misma región donde otros apóstoles comenzaron su viaje. Su fe se hizo evidente cuando fue uno de los primeros en seguir a Jesús y, posteriormente, desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo primitivo. Su historia está marcada por varios encuentros decisivos
que no solo reflejan su dedicación, sino también el poder del mensaje que llevaba consigo. Una de las narraciones más memorables sobre Felipe se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde fue el encargado de llevar el mensaje del Evangelio a los samaritanos. Allí realizó milagros, sanando enfermos y liberando a oprimidos, demostrando que el poder de Dios no era solo para los judíos, sino que se extendía a todas las naciones. Este acto de evangelización fue un momento crucial en la historia de la Iglesia, ya que señaló la apertura del cristianismo al mundo gentil. Uno de los encuentros más impactantes de Felipe fue con el etíope eunuco. En Hechos 8:26-40, vemos a Felipe guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto donde, al encontrarse con el funcionario de la reina de Etiopía, inicia una conversación que cambiaría la vida del eunuco para siempre. A medida que Felipe explicaba las Escrituras, el etíope mostró deseo de ser bautizado, lo que llevó a uno de los momentos más bellos de conversión. Felipe no solo predicó, sino que también se convirtió en un instrumento de transformación en la vida de aquel hombre. Aunque la vida de Felipe estuvo marcada por el éxito en su ministerio, su final no fue tan fácil de narrar. La tradición cristiana sugiere que Felipe continuó su labor misionera, viajando a diversas naciones para predicar el Evangelio. Se cree que pasó tiempo en Frigia y otras ciudades de Asia Menor, impactando a muchas vidas. Sin embargo, la historia de su martirio es menos definitiva. Se dice que fue cruelmente asesinado en Hierápolis, posiblemente bajo la persecución del emperador romano Domiciano. Las diversas tradiciones sobre su muerte sugieren que, al igual que otros apóstoles, Felipe enfrentó la muerte con la misma valentía y fe que caracterizaron su vida. Aunque los detalles de su muerte son inciertos, su legado como evangelista y misionero permanece firme, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la propagación del amor y la esperanza del mensaje de Jesús. La vida de Felipe nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestro llamado. ¿Estamos dispuestos a ser como Felipe? ¿Dispuestos a seguir la guía del Espíritu y llevar el mensaje de Cristo a aquellos que nos rodean? ¿Estamos listos para hacer sacrificios por la causa de la fe en tiempos de dificultad? En el próximo capítulo, exploraremos la historia de Bartolomé, otro apóstol cuya vida estuvo llena de dedicación y sacrificio en la obra del Evangelio. Acompáñanos mientras desentrañamos los relatos de su ministerio y su trágico final, recordándonos que cada apóstol dejó un legado que todavía resuena en nuestras vidas hoy. Si la historia de Felipe te ha motivado, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo estas inspiradoras narrativas sobre los apóstoles y su compromiso con la fe. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te has preguntado cuántas vidas han sido transformadas por la fe de aquellos que operan en las sombras? La historia de Bartolomé, uno de los apóstoles menos conocidos, nos brinda una perspectiva única sobre el sacrificio y la dedicación que muchos de los seguidores de Jesús demostraron en la propagación del Evangelio. Aunque su nombre no aparece frecuentemente en las narrativas bíblicas, su impacto en la misión de la Iglesia es innegable. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue presentado por Felipe a Jesús, quien lo reconoció como un israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Desde su primer encuentro, Bartolomé mostró una curiosidad genuina y un corazón sincero. Su carácter sincero y directo lo hizo destacar entre los apóstoles, y su firme creencia en Jesús rápidamente floreció en un compromiso total. El ministerio de Bartolomé lo llevó a varias regiones, donde predicó valientemente el Evangelio. La tradición sostiene que fue uno de los primeros evangelistas en llegar a la India,
donde sus enseñanzas tuvieron un impacto profundo. A menudo se le asocia con la difusión del cristianismo en regiones que aún no conocían a Cristo, lo que enfatiza la valentía que mostró en su trabajo evangelizador. A pesar de su dedicación, la vida de Bartolomé estuvo marcada por la tragedia. La historia cuenta que fue capturado y enfrentó un destino horrible. La tradición sugiere que fue desollado vivo por su fe, un acto de brutalidad que refleja la extrema crueldad de aquellos que se oponían al mensaje del Evangelio. Bartolomé no se rindió, incluso en el momento de su sufrimiento. Este acto final de martirio resalta no solo su valentía, sino su profunda lealtad a Cristo. El legado de Bartolomé es un recordatorio claro de los desafíos que muchos enfrentaron en su camino de fe. Aunque a menudo su historia se ve opacada por las de otros apóstoles, su sacrificio y dedicación nos enseñan que incluso aquellos que actúan en la discreción tienen un papel vital en el avance del reino de Dios. Reflexionando sobre la vida de Bartolomé, somos invitados a considerar si estamos dispuestos a ser fieles en nuestras creencias, incluso cuando confrontamos dificultades. Su historia nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, recordándonos que, aunque nuestras contribuciones pueden ser menos visibles, en cada acción motivada por el amor de Dios, estamos cumpliendo un propósito eterno. En el próximo capítulo abordaremos la vida de Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol. Su historia es un poderoso testimonio de redención y transformación, mostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Prepárate para descubrir cómo la fe puede cambiar vidas de maneras inesperadas. Si la historia de Bartolomé ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para seguir compartiendo las historias de fe y sacrificio de los apóstoles. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te has imaginado alguna vez cómo un hombre despreciado podría convertirse en uno de los pilares fundamentales de la comunidad cristiana? La historia de Mateo, un recaudador de impuestos, es un brillante testimonio de cómo la gracia puede transformar la vida de cualquiera, sin importar su pasado. Su conversión y posterior llamado nos muestran el poder del amor de Cristo para cambiar no solo su destino, sino también el de muchos otros. Mateo, también conocido como Leví, era considerado un traidor por su pueblo. Como recaudador de impuestos, colaboraba con los romanos, lo que lo llevaba al desprecio social y la marginación. Sin embargo, todo cambió en el instante en que Jesús pasó por su camino. En Mateo 9:9 se nos relata: «Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dice: «Sígueme». Y él, levantándose, le siguió». Este simple llamado fue suficiente para que Mateo dejara todo atrás y se uniera a Jesús. La decisión de Mateo de seguir a Cristo no solo fue un acto de obediencia, fue una revolución personal. A través de su Evangelio, el primero de los 4, Mateo no solo documentó los hechos y enseñanzas de Jesús, sino que también destacó la misericordia y el amor que el Maestro ofrecía a aquellos que eran rechazados. Su pluma se convirtió en un instrumento de redención, llevando el mensaje del Evangelio a muchas generaciones. Sin embargo, el camino de Mateo no estuvo exento de dificultad. Después de la ascensión de Jesús, Mateo se dedicó a la predicación y la evangelización. Se cree que su ministerio lo llevó a diversas regiones, incluyendo Etiopía y otras partes del mundo, donde proclamar el mensaje de la salvación. Tradiciones posteriores indican que Mateo encontró su destino final en el martirio, pero los detalles exactos sobre su muerte varían. Algunos relatos sugieren que fue asesinado por su fe,
y otros indican que pudo haber sido apedreado o atravesado por una lanza. La historia de Mateo es una poderosa ilustración del impacto que puede tener el amor de Dios en la vida de alguien que es considerado un paria. Su legado perdura no solo a través de su evangelio, que es un pilar de la doctrina cristiana, sino también en la forma en que representa la oportunidad de redención para todos. Mateo nos recuerda que no importa cuán lejana se sienta nuestra vida de las enseñanzas de Cristo, siempre hay un camino hacia la gracia y el propósito. Reflexionando sobre la vida de Mateo, somos desafiados a reconocer la importancia de la transformación en nuestras propias vidas. Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y caminar en el camino de Cristo, dejando atrás lo que nos separa de Él. La experiencia de Mateo nos muestra que, sin importar nuestra historia, cada uno de nosotros tiene un lugar en la narración del reino de Dios. En el próximo capítulo, exploraremos la fascinante vida de Tomás, conocido por su escepticismo y su búsqueda de la verdad. La historia de Tomás nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fe en medio de la duda, mostrando cómo Dios puede usar incluso nuestras luchas para acercarnos más a Él. Si la historia de Mateo ha resonado contigo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo relatos inspiradores sobre los apóstoles y lo que sus vidas significan para nosotros hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre la duda y la fe? La historia de Tomás, uno de los apóstoles más conocidos por su escepticismo, es un relato poderoso que nos invita a explorar el camino de la incredulidad hacia una fe sólida. Conocido popularmente como Tomás el Incrédulo, su viaje no solo es un testimonio de sus dudas, sino también una emocionante transformación en la que la verdad se revela de manera impactante. Tomás fue llamado por Jesús cuando el grupo de apóstoles se estaba uniendo para seguir a su maestro. A pesar de estar entre los más cercanos a Jesús, Tomás es recordado principalmente por su famosa declaración tras la resurrección: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Esta incredulidad no debe ser vista como un defecto, sino como una lucha genuina que muchos de nosotros experimentamos. En un mundo lleno de dudas y preguntas, Tomás nos representa a todos. Después de la resurrección de Jesús, los demás apóstoles vieron al Maestro y le contaron a Tomás sobre este milagro increíble. Pero Tomás necesitaba algo más. Buscaba evidencia tangible. Sin embargo, su momento de escepticismo se transformó en un encuentro extraordinario. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos, y esta vez Tomás estuvo presente. Jesús, con su amorosa compasión, le dijo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Este momento marcó un cambio radical en Tomás. Al ver a su maestro resucitado y tocar las heridas, su incredulidad se desvaneció, y exclamó con fervor: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. La respuesta de Jesús fue profunda: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Con estas palabras, Tomás se convirtió no solo en un testigo de la resurrección, sino en un símbolo de la fe que cree sin evidencia tangible. Después de la resurrección de Jesús, Tomás fue enviado a predicar el Evangelio y se cree que llevó el mensaje de Cristo hasta las lejanas tierras de la India. Allí, su valentía y su dedicación hicieron eco en la vida de muchos.
Las tradiciones afirman que fue martirizado por su fe al ser atravesado por lanzas. Un acto que subraya su compromiso inquebrantable con la verdad de Cristo. Tomás nos enseña una lección fundamental, que la fe no es la ausencia de duda, sino el abrazo de la verdad, incluso en medio de nuestras preguntas. Su viaje desde la incredulidad hacia la proclamación de fe es un testimonio poderoso de cómo nuestras luchas pueden ser transformadas en un compromiso profundo con Dios. Al final de su vida, Tomás dejó un legado no solo como apóstol, sino como un símbolo de perseverancia en la fe. Su historia nos invita a cuestionar nuestras propias dudas y a buscar respuestas en el amor y la verdad de Dios. En el próximo capítulo, realizaremos un viaje a la vida de Simón el Celote, cuya pasión por la libertad y la justicia lo llevó a ser un defensor ferviente de su fe. Descubriremos cómo su historia complementa la narrativa de los apóstoles y resalta el enfoque diverso de la misión cristiana. Si la historia de Tomás ha resonado contigo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo relatos que inspiran y desafían nuestras percepciones sobre la fe. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Alguna vez has sentido un ardiente deseo de libertad? La vida de Simón el Celote es un testimonio del fervor y la pasión por la justicia en un mundo que a menudo está opuesto a la verdad. Como uno de los apóstoles de Jesús, Simón no solo fue un discípulo, sino un hombre con un trasfondo radical que aportó una perspectiva única a la comunidad cristiana. Su historia nos revela las conexiones de la fe con la lucha por la justicia. Simón era parte del grupo conocido como los Celotes, quienes eran fervientes defensores de la independencia de Israel frente al dominio romano. Contrastando con sus compañeros apóstoles, Simón tenía una perspectiva nacionalista marcada por su deseo de liberar a su pueblo de la opresión. Sin embargo, su vida dio un giro dramático cuando se unió a Jesús, el hombre que no solo proclamaba un reino espiritual, sino que también desafiaba las expectativas políticas y sociales de su tiempo. La transformación de Simón para seguir a Jesús fue radical. Desde el momento en que escuchó el llamado, dejó atrás su fervor político para unirse a una causa más grande. Lo que comenzó como un deseo de justicia se transformó en un compromiso con el amor y la verdad del mensaje de Cristo. Simón se convirtió en un ferviente defensor del Evangelio, llevando su pasión por la justicia al ámbito espiritual, predicando un mensaje de amor y redención. Sin embargo, la vida de Simón no fue sencilla. Al igual que otros apóstoles, enfrentó persecuciones y peligros. Tras la muerte y resurrección de Cristo, Simón dedicó su vida a la evangelización. Se cree que viajó a lugares lejanos, predicando en diversas regiones del mundo, incluyendo África y Europa. Las tradiciones indican que su ministerio fue fructífero, pero también mortal. El destino de Simón el Celote, aunque a menudo menos documentado que el de otros apóstoles, es igualmente trágico. Se dice que Simón fue perseguido por su fe y finalmente entregado a la muerte por su rechazo a negar a Cristo. Las versiones de su martirio varían, pero la más común señala que fue crucificado o apedreado, lo que simboliza el costo del discipulado en su vida. La historia de Simón no solo nos confronta con el costo del sacrificio y la entrega a la causa de Cristo, sino que también nos desafía a explorar cómo nuestra propia pasión puede ser redirigida hacia el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel en la misión de justicia y redención en nuestra comunidad, y el ejemplo de Simón nos recuerda que la fe y la acción pueden trabajar en conjunto para desarrollar un impacto profundo. Al reflexionar sobre Simón el Celote, somos invitados a considerar nuestras propias convicciones. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras agendas personales y seguir la llamada de Cristo,
incluso cuando el camino se torna difícil. La vida de Simón nos enseña que el seguimiento de Jesús no solo implica fe, sino también una entrega radical a los valores del reino, que a menudo implican desafíos y sacrificios. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la vida de Judas Tadeo, cuyo compromiso con el Evangelio fue un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su historia, aunque menos conocida, es fundamental para comprender la misión de los apóstoles y su impacto en el cristianismo primitivo. Si la historia de Simón te ha inspirado, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir compartiendo estas historias significativas de fe y sacrificio. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te has preguntado cómo mantener la fe en medio de lo imposible? Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Judas, el hermano de Santiago, es un ejemplo excelente de cómo vivir con dedicación y devoción, incluso en circunstancias tumultuosas. Como uno de los apóstoles, su historia está llena de coraje y perseverancia, enseñándonos sobre la resiliencia en la fe. Aunque Judas Tadeo aparece en las Escrituras como uno de los discípulos menos prominentes, su impacto en los años formativos del cristianismo primitivo es innegable. Desde el principio, mostró un deseo genuino de entender el reino de Dios y seguir fielmente a Cristo. En su epístola, resaltó la importancia de la oración, la fe y el amor fraternal, dejando un valioso legado de enseñanza que recordó a los creyentes la esencia del mensaje de Cristo. Después de la resurrección de Jesús, Judas Tadeo se unió a los evangelistas que llevaron el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. La tradición sostiene que viajó a Mesopotamia y Persia, enfrentando el desafío de predicar el Evangelio en regiones paganas. Su ministerio, lleno de retos, lo llevó a una vida de constante persecución y adversidad, pero su compromiso nunca flaqueó. Historias abundan acerca de su martirio, sugiriendo que Judas Tadeo enfrentó un final brutal, entregando su vida por la causa de Cristo. Algunos relatos mencionan que fue asesinado con hachas por su fe. Pero lo esencial no es cómo murió, sino su inquebrantable dedicación a llevar el mensaje de salvación hasta el último momento de su vida. Judas Tadeo nos enseña que el compromiso con la causa de Cristo implica no solo fervor, sino también perseverancia pese a las dificultades. Su vida es una lección de fidelidad, resistencia y amor profundo por la misión del Evangelio. Nos recuerda que nuestra fe no siempre seguirá un camino fácil, pero la fortaleza que encontramos en Cristo es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Al reflexionar sobre su vida, nos invita a preguntarnos, ¿cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas en nuestra propia fe? La historia de Judas Tadeo nos inspira a seguir avanzando, incluso cuando el camino es duro, confiando en que nuestra dedicación no será en vano. En el próximo capítulo, continuaremos explorando las vidas y lecciones de los apóstoles. Acompáñanos mientras desentrañamos más relatos de fe y descubrimos cómo sus ejemplos pueden guiar nuestra propia jornada espiritual. ¿Qué impulsa a un hombre a traicionar a aquel en quien ha depositado su fe? La historia de Judas Iscariote es una de las más conocidas y debatidas de todos los tiempos. Es un relato complejo y trágico de traición, remordimiento y tragedia que nos desafía a mirar más allá de la superficie para comprender las profundidades de la naturaleza humana y la magnitud de nuestras decisiones. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, un hecho que resalta su singular elección y el propósito que originalmente debió tener. A lo largo de su ministerio con Jesús, Judas fue testigo de milagros, enseñanzas poderosas y el amor incondicional que Cristo ofrecía a todos.
Pero a pesar de ello, algo dentro de Judas cambió, llevándole por un camino oscuro. La traición de Judas, sellada con un beso, fue una de las transgresiones más devastadoras contra Jesús. A cambio de 30 piezas de plata, Judas entregó a su maestro a las autoridades religiosas, desencadenando una serie de eventos que culminaron en la crucifixión. Pero detrás de esta acción había una complejidad interna. Algunos han especulado sobre motivaciones de desilusión, influencias satánicas o un anhelo de poder terrenal que nunca se cumplió. Consumido por el remordimiento, Judas intentó devolver el dinero que recibió, confesando haber traicionado a un hombre inocente. Sin embargo, su desesperación y arrepentimiento no encontraron el camino hacia el perdón que él mismo no se permitió recibir. Según Mateo 27, 3, 5, su arrepentimiento lo condujo a tomar la trágica decisión de terminar con su vida. El triste fin de Judas, colgándose en su desesperación, nos obliga a reflexionar sobre el impacto monumental que nuestras acciones pueden tener y la importancia del arrepentimiento genuino. Su figura ha sido estudiada y debatida a lo largo de los siglos, planteando preguntas profundas sobre el libre albedrío, el perdón y la naturaleza humana. Mientras reflexionamos sobre la vida y el resultado de Judas Iscariote, estamos invitados a examinar nuestras propias vidas. ¿Cómo enfrentamos las tentaciones y los desafíos en nuestro camino? ¿Cómo respondemos al arrepentimiento y a la necesidad de buscar el perdón? La historia de Judas es una advertencia, pero también una lección sobre la gracia que siempre está disponible, pero que debemos ser capaces de aceptar. En el próximo capítulo, finalizaremos nuestra exploración de los apóstoles con una reflexión sobre el impacto duradero de sus vidas y sacrificios. Concluiremos considerando cómo el legado de estos hombres todavía resuena en nuestra época y lo que significa verdaderamente seguir su ejemplo de fe y dedicación. Mantente atento mientras cerramos este increíble viaje a través de la historia apostólica. Al llegar al final de nuestra exploración sobre la vida y muerte de los 12 apóstoles de Jesús, nos encontramos en un punto de reflexión profunda. Cada uno de estos hombres, con sus virtudes y defectos, dejó un legado imborrable que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Desde la valentía de Pedro hasta la traición de Judas, cada historia nos ofrece enseñanzas que resuenan en nuestras vidas hoy. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo la fe tiene un precio, a menudo marcado por sacrificios inmensos y decisiones difíciles. La dedicación de estos apóstoles a difundir el mensaje de Jesús, incluso frente a oposiciones y adversidades, es un testimonio poderoso de lo que significa vivir con propósito. En un mundo que a menudo parece caótico, sus ejemplos nos enseñan sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, de perseverar en momentos de dificultad y de buscar siempre la verdad. Hoy nos enfrentamos a desafíos diferentes, pero las lecciones de estos hombres son más relevantes que nunca. Al igual que Juan enfrentó su exilio con dignidad y esperanza, nosotros también podemos enfrentar nuestros propios exilios de incertidumbre con fe y confianza en Dios. Santiago nos recuerda que el sacrificio por nuestros principios puede ser un faro de inspiración para otros. Pedro nos enseña que incluso en los momentos de debilidad y duda, podemos ser restaurados y encontrar nuestro propósito. Así que, mientras reflexionas sobre el legado de los apóstoles, pregúntate, ¿qué significa para ti seguir a Jesús en tu vida diaria? ¿Cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu caminar personal? Tal vez se trate de ser más cálido y generoso, o quizás de tener el valor de hablar la verdad en situaciones difíciles.
Tal vez significar tomar un tiempo para orar y reflexionar sobre tus decisiones, buscando la guía divina en cada paso que das. Es fundamental que tomemos las historias de estos hombres como ejemplos de fe no solo en el pasado, sino en nuestro presente. Busca ser un testigo del amor de Cristo en tu comunidad, así como ellos lo fueron. Cada acción cuenta y puede tener un impacto profundo en quienes te rodean. Si esta serie sobre los apóstoles ha tocado tu corazón y ha inspirado tu caminar espiritual, me gustaría invitarte a tomar acción. Dale me gusta a este video, comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo y explorando estas historias transformadoras de fe y sacrificio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de los apóstoles. Que su ejemplo te inspire a vivir con valentía, amor y fe en cada día. Nos vemos en futuros episodios, donde continuaremos explorando las verdades profundas de la espiritualidad y la fe.